Dios les bendiga, hermanos, de nuevo ante ustedes para llevar la palabra del Señor. Esta vez quiero compartir un tema que es crucial, como todos ustedes saben, ya tantas veces estoy hablando de ello. Es acerca de la salvación y he titulado esta enseñanza la salvación en 5 puntos. Y los 5 puntos son los siguientes. Punto número 1, la naturaleza depravada del hombre natural. Punto número 2, la elección incondicional de Dios. Punto número 3, la expiación de Dios. Punto número 4, la gracia irresistible de Dios. Y punto número 5, la eternidad de la salvación, obra de Dios. Así que sin más preámbulos paso a enumerar, no solo a enumerarlos, sino a hablar sobre ellos. Punto número 1, la naturaleza depravada del hombre natural. Me gustaría que fueran a la Biblia conmigo y en concreto vamos a leer Marcos 7 del 20 al 23 en primera instancia y leemos así: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Luego me gustaría que fuéramos a Isaías, en concreto Isaías 64 versículo 6, y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que la palabra del Señor vemos que es muy clara y muy enfática. Hay muchos más versículos al respecto que nos hablan de cómo es el hombre natural, cómo es el hombre en realidad. Los que argumentan que Dios ha dado a escoger al hombre, le ha dado la potestad, la posibilidad al hombre natural, se entiende, de aceptar o rechazar la salvación, pues veremos y estaremos demostrando en esta vez que se equivocan de pleno de plano, se equivocan por principio. Y ese principio, hermanos, es en cuanto a cómo es el hombre natural. Porque es importante que entendamos cómo es el hombre natural. Porque si no entendemos cómo es el hombre natural, fácilmente podemos caer en algún tipo de engaño. Bueno, la Biblia enseña lo siguiente respecto al hombre natural. Vengan conmigo, por favor, a 1 Corintios 2:14. Leemos así: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que muchos enseñan y otros también creen que el hombre natural, a pesar de ser afectado por la caída de Adán, aún y así todavía tiene la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual. Pero hemos visto y hemos leído que no las puede entender todas estas cosas que son espirituales. Las cosas de Dios no las puede entender el hombre natural. Y si no las puede entender, ¿cómo va a poder recibir el Evangelio por sí mismo si no tiene esa capacidad de poder entender y de poder comprender? Pues no puede, esa es la cuestión. 1 Corintios 2:14, yo voy a leerlo de nuevo para que quede claro. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Del griego original son tontería o tontera, como dicen en algunos otros lugares. Cosas que no las puede entender, las deja de lado porque no las puede aceptar. Y dice: porque se han de discernir espiritualmente. Y en 1 Corintios 1:23 leemos algo muy similar. Leemos así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Lo mismo, exactamente igual. Esto es doctrina apostólica, hermanos. Esto no es doctrina de hombres, esto es doctrina de Dios. Así que la realidad es que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, como puntualmente y concretamente dice la palabra de Dios, Efesios 2:1, así lo dice. Y un muerto espiritual, hermanos, no puede buscar a Dios porque está muerto. Su hombre interior está muerto. No está muerto físicamente, pero su hombre interior está muerto. Así que la razón de estar muerto nos la concede la Escritura. También la Biblia nos habla de eso. Si nos vamos a Romanos capítulo 5 versículo 12, leemos la razón al respecto. Dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no hay excepción, es la norma, es lo que es. Y el único que no pecó, eso todos sabemos y creemos, fue Jesús, nuestro Señor. Así que el pecado causó la muerte espiritual, la corrupción total del ser humano y la consecuente condenación, porque nadie puede ir al cielo en ese estado, está claro. Y el estado en el que se encuentra el ser humano, como se denomina en términos teológicos, es el de estar participante o ser participante de la naturaleza depravada, totalmente participante de la naturaleza depravada, y también tiene otro nombre, naturaleza de pecado o naturaleza pecaminosa. Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza del hombre. Ese estado espiritual ha llevado al hombre, ya desde Adán, a morir.
No solo físicamente, que eso nadie lo pone en duda, evidentemente, sino también espiritualmente. Y eso ya fue advertido por Dios a Adán ya desde un principio. Y si nos vamos al libro de Génesis, ahí lo vemos. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y da la razón: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Más claro no puede ser, más enfático tampoco. Así que en el mismo momento en que Adán desobedeció a Dios y lo hizo, murió espiritualmente. Aún vivió muchos años, cientos y cientos de años, pero murió espiritualmente aquel mismo día. Y esto es correlativo con todos los seres humanos, porque también está escrito, 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. Es así. No nos gusta escuchar estas cosas, pero es la verdad, y la verdad tiene que primar, hermanos. De otra manera nos estaríamos engañando, y el engaño con el engaño no vamos a ninguna parte. Así que la Biblia nos dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La Biblia habla mucho de todas estas cosas. Esto está en Génesis 8, 21. Y a grandes rasgos, esta es la condición del hombre. Del hombre se entiende sin Cristo, del hombre natural. Está muerto, espiritualmente muerto, y los muertos no pueden levantarse. Así que la depravación humana es total, y por tanto el hombre es incapaz de buscar el bien, se entiende el bien de Dios, no el bien suyo egoísta, eso lo sabemos todos hacer muy bien, sino el bien de Dios, por sí mismo se entiende. Su hombre interior está paralizado o muerto por el pecado. Eso significa estar condenado en esta propia vida. Sí, es así. Todas las personas que no tienen a Dios, todas las personas que no tienen a Cristo están en estado de condenación, no son víctimas, son condenados. Eso lo vemos, el proceso de eso lo vemos en la Escritura también, y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Juan 3, 19 leemos: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siempre el hombre natural buscará todo lo concerniente a su ego, a su propio yo, es decir, a su egoísmo, en el espíritu propio de Satanás, al cual sirve aunque no lo acepte o no lo crea. Bien, el segundo punto de los 5 que ya he mencionado que son, es acerca de la elección incondicional de Dios. No condicional, sino incondicional de Dios. Y yo tengo una pregunta que hacer. Si todos, absolutamente todos los hombres están muertos, como la Escritura dice, y por tanto no tienen posibilidad alguna de buscar a Dios por sí mismos, tal y como estamos diciendo, como es el caso, ¿cómo es que existen creyentes? ¿Cómo es que existen cristianos? ¿Cómo es que hay gente salva? Esta es la pregunta. Bueno, la respuesta es esta: debido a la elección incondicional de Dios, es decir, Dios elige a quién salvar y lo hace. Dios pagó el precio enviando a su Hijo a la cruz, muriendo ahí, dando su vida y resucitando el tercer día, como dicen las Escrituras, de manera que los hombres elegidos por Dios para venir a salvación pudiesen venir a salvación. Y esta es la cuestión. Entonces, esto es lo que creemos. Es un punto importante, muy importante, porque si no podemos creer que Dios elige, entonces el hombre, que tampoco puede elegir, nadie se salva. Pero Dios es quien toma iniciativa, y desde antes de la fundación del mundo escribió en su libro, a quién salvar a través de su misericordia. Este es el punto. Punto tercero, la expiación de Dios. Vamos a la palabra del Señor, y en Juan 1:29 leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo entender esta frase, que quita el pecado del mundo? Pues parece ser que lo podemos entender de dos maneras que van conjuntas, no es una en contra de la otra, sino que van de la mano. Es bien cierto, y podemos decir fehacientemente, que Cristo pagó el precio para destruir el poder del pecado de todos los hombres. Es decir, el poder del pecado evidentemente lo cometen los hombres, no lo cometen los animales, son los hombres. Eso es un punto. Y el otro punto, y el principal de cara a los cristianos, de cara a los creyentes, es que Él dio su vida por todos nosotros, los que teníamos que venir a salvación y ser justificados. Eso está claro. Si hablamos de la palabra expiación, pues la palabra expiación como tal apenas aparece en el Nuevo Testamento, no la vemos ahí. Sin embargo, sí la vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, y es la palabra kafar o jafar en hebreo, que significa cubrir.
Literalmente significa cubrir, y eso es lo que tenemos que entender, que los pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo, por la sangre de animales primeramente en el Antiguo Testamento y luego ya en el Nuevo Testamento por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Pues para destrucción de ese pecado. Así que Cristo destruyó con su sangre el poder del pecado respecto a nosotros los cristianos, para asegurarnos la vida eterna, consecuencia de la salvación. Y respecto a la destrucción del pecado como tal, pues para destruir las obras del diablo, porque el diablo tiene que ver con todo esto, evidentemente, y eso ya fue anunciado por el Señor a la serpiente en el libro de Génesis, eso lo sabemos, cuando la simiente de la mujer, es decir, Cristo, iba a pisarle, a destruirle la cabeza al diablo. Y en ese sentido vemos en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice en la cruz. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos 2:14. Y de cara a nosotros y de cara a nuestra justificación, lo leemos en Romanos 5:9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo ha hecho, o por qué lo ha hecho Dios Padre? Pues lo hizo porque por su misericordia, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Gloria a Dios. Eso nos lleva ya a un cuarto punto, la gracia irresistible de Dios. Y leemos así la palabra del Señor. ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Romanos 9, 19, 21. Y en Isaías 46:10 leemos, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es el punto, Dios va a hacer todo lo que quiere y nadie se le puede resistir a su voluntad determinativa. La pregunta es, ¿puede el hombre resistirse a ser salvado? Pues la respuesta es no. A todo hombre que Dios quiere salvar, el hombre no se puede resistir, porque el hombre no puede resistir la voluntad de Dios. Eso es así. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y vemos un ejemplo fehaciente en la palabra de Dios, es el ejemplo del mismo apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, de que él perseguía a la iglesia, era perseguidor de los cristianos hasta la muerte, y sin embargo cuando iba a matar a más cristianos camino de Damasco, ahí el Señor se le apareció, le tiró al suelo. ¿Y qué ocurrió? Que lo primero que se le ocurre decir a Pablo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios, esta es la gracia irresistible de Dios en acción. Y nos lleva esto a un punto número 5 como consecuencia de los anteriores, y es el llamado la eternidad, que he llamado así la eternidad de la salvación, obra de Dios. Y decimos así, la salvación, ¿con qué es obra de Dios? Es eterna, porque la vida eterna es eterna, y para entrar en la vida eterna hay que hacerlo a través de Cristo. Por lo tanto, la salvación, hermanos, como tal, no se puede perder, sencillamente porque es obra de Dios, y Dios sabe a quién salva y a quién no salva. Y lo leemos también en la palabra del Señor, 2 Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que damos gracias a Dios de que es así. Y estando en esta nueva naturaleza, es imposible que el creyente pueda practicar pecado, porque la misma palabra de Dios lo dice en 1 Juan 3, 9. Y leemos así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que damos gracias a Dios por esta salvación, la cual jamás perderemos cuando es real. Dios les bendiga.